Gracias. Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, continuando hoy, gracias al Señor con el estudio de su palabra. Aquí pues seguimos el estudio según el orden de la parashá que Dios mismo nos mostró. Se estableció desde al menos la reconstrucción del templo con Esdras y Nehemías. El pueblo estaba prácticamente divorciado, no divorciado, estaba separado del Señor por sus pecados continuos. Recuerden que los habían mandado exiliados a Babilonia, estuvieron hasta que se cumplieron los años del castigo, y cuando regresan, que consiguen un permiso de Ciro el persa para reconstruir el templo. Ellos ni siquiera sabían nada de las escrituras, se habían olvidado de Dios en esa separación, ¿verdad? Por el pecado. Y empiezan a reconstruir el templo y hallan el rollo de la Torá. Y entonces se hace leer en público, y cuando se empieza a leer las palabras de Dios, redarguye el corazón del pueblo de Israel y todos se ponen tristes, porque se dieron cuenta de la causa del exilio. Casi todo lo que les pasaba era por darle la espalda a Dios y a sus mandamientos. Y entonces reconocen eso y empiezan a unirse con Dios nuevamente, ¿verdad? A aceptar sus mandamientos, su palabra, sus designios, y empieza todo a cambiar nuevamente. Entonces, aquí en esta parashá, que se llama terumá, terumá es una palabra hebrea que significa ofrenda, se habla de cómo ese templo se va a construir apenas, ¿verdad? O sea, aquí es la primera vez que se va a hacer por mandato de Dios. Entonces Dios da unas instrucciones específicas para que se haga esta casa de Dios, vamos a decirle así. Esta casa en donde se iba a permitir una reunión continua entre Dios, que iba a vivir o habitar en esa casa pequeñita, y el pueblo de Israel, que acampaba siempre alrededor de ella, ¿verdad? Entonces la idea siempre fue estar unidos, no separados. Y en esa unión, obviamente el vínculo espiritual, el Santo Espíritu de Dios, se ve materializado a través de su palabra. La palabra es producida por Dios mismo, ¿verdad? Entonces su palabra es la que permite esa armonía entre Dios y nosotros. No hay otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús, es cierto. Pero también las escrituras dicen: tu palabra es la verdad. O sea que hay un paralelo directo. Jesús es la manifestación física de la palabra de Dios. No solamente conceptualmente, sino que Él actúa conforme a todo lo que dice la escritura. O sea, el comportamiento de Jesús está descrito en su palabra. Él nunca va a hacer algo contrario a eso, y ninguno que se diga hijo de Él puede decir que siendo hijo de Él hace contrario a su palabra. Y no les estoy diciendo nunca pequen, o sea, no hay hombre que nunca peque. Por eso también Dios establece esa unión, que es nuestra dependencia de Dios para solventar nuestra insuficiencia, nuestro pecado, nuestra debilidad, y lo busquemos a Él siempre. Él habilita esa posibilidad de que lo busquen. Porque usted, por más que pueda y quiera buscar, si Dios no quiere ser hallado, no lo va a encontrar nunca, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta y pone las reglas para que usted se acerque a Él bajo ciertas condiciones que van a ser garantes de que usted verdaderamente entienda, se arrepienta y se acerque a Él, para que Él no solamente viva en esa casa, sino que pase a vivir dentro de usted. ¿Ya? Entonces, todo eso está confinado en esta parashá, que empieza con una ofrenda. Entonces se llama terumá en hebreo, significa ofrenda, y esta porción de las escrituras va de Éxodo 25:1 al 27:28. Como es bastante, vamos a ir partiendo los temas y después vamos a verificar y a compartir algunos apuntes de cada cosa. Lo inicial es ofrendas voluntarias, así empieza todo en Éxodo 25 del 1 al 2.
Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. De corazón tomarás mi ofrenda. O sea, una ofrenda que Dios pidió. Yo sé que esto a veces está manchado por malas prácticas de pastores raros, gente que usa la palabra para robar, etcétera. Pero aquí las escrituras están hablando de una ofrenda especial para construir un lugar en el cual Dios se iba a manifestar e iba a instaurar la manera en que se iba a perdonar a la humanidad mientras llegaba el perdón definitivo. Así lo tienen que entender, ¿verdad? Porque hoy en día no se necesita templo. Cuando digo templo, no entiendan el lugar físico, sino un lugar donde se ofrecían sacrificios de animales para que los degollaran después de que el oferente confesaba su pecado delante de un sacerdote representante de Dios, y no es un sacerdote, un cura. Estoy hablando del pueblo de Israel y estoy hablando de un sacerdocio que sale en las escrituras. No son esos que salen con un cuellito y un poco de muñecos. Eso es diferente. Acá estamos hablando de inicialmente era una tienda de acampar porque el pueblo se movía. Acuérdense que salieron de Egipto y ellos andaban en cabañas o sucás. Hacían unas chocitas. Y Dios dice, Moisés, dile al pueblo que recoja ofrenda para que me hagan una choza a mí también en la mitad. Algo así era. Y esa choza, o ese Beit Hamikdash, en hebreo le dicen, esa tienda de acampar tiene que ser armable y desarmable, porque yo los voy a guiar en el desierto. Ustedes van a depender de mí. Y en ese caminar, ustedes van a pecar, yo lo sé. Pero yo no quiero que se queden en el pecado. Les voy a dar la oportunidad no solo de que se arrepientan, sino de que puedan solventar su error delante de la ley celestial. ¿Eso qué significa? Que Dios estaba buscando también una reconciliación entre los cielos y la tierra. Que Dios donde vive en realidad, su reino es celestial. Y Él hace algo temporal acá para tratar de incursionar en nuestros corazones y hacernos compatibles con el reino y con el rey de ese reino, que es Él mismo. Entonces, todo ese trabajo está aquí detrás de bambalinas que de pronto ustedes no lo están viendo a la simple vista, pero ahí está capturado. Entonces, esto es un plan de redención total que tiene un inicio progresivo, porque incluso ese templo, ustedes ven, era de pieles de cabras, no era bonito por fuera, pero después dice, listo, va a llegar un momento en el que vamos a hacer un edificio físico estable y bonito que va a representar mi gloria, pero ese todavía no es. Y después dice, va a llegar algo más cercano a ustedes. ¿Quién es? El Mesías Yeshua, que es el templo real de Dios. Él es la casa, Él es el cuerpo de Dios, es lo que está mostrando. Y aun cuando viene como el primer templo de Chosita, no viene en su gloria máxima, porque si viene en su gloria máxima nos quemamos acá. La impureza se funde delante de ese fuego celestial que Él contiene, entonces nos morimos. Entonces, ¿qué hace Dios? Disminuye su gloria, se hace como esa tiendita y empieza a caminar con nosotros y a darnos ejemplos y a mostrarnos realidades celestiales que ni nos imaginamos. Acuérdese cuando le habla a Nicodemo, es que si tú supieras las cosas celestiales, pero es que la única manera de que yo te las explique es mostrándote cosas terrenales que tú conoces. ¿Puede el hombre nacer de nuevo? Bueno, naturalmente no, pero para que sepas precisamente qué es lo que quiero enseñar. Tú no puedes nacer de nuevo por tu propia voluntad. Eso viene de arriba. Entonces, ahí medio empezaba, bueno, tal, entonces enséñame, dependencia a ti. Y entonces después dice, ya entendieron esta parte, voy a habitar más íntimamente con ustedes, y ahí es donde estamos algunos. El Espíritu Santo pasa a vivir dentro de cada uno de nosotros. Pero todavía falta la máxima. Dios en su plena gloria, en su propio templo, o sea, Yeshua, ya no como humano, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Dios que creó al ser humano y que le dijo a todo, de la nada salga todo por cada día, hasta que creó al ser humano así. Cara a cara le veremos, ya no a través de velos, a través de cosas que guardan su gloria para protegernos a nosotros, sino que lo vamos a ver como Él es, tal y como Él es, dice la Escritura. Entonces, todo ese caminar está guardadito aquí. Eso lo tienen que tener en cuenta para que entiendan mejor
unas cosas que Dios permitió ahí que guardaran los profetas para nosotros. Entonces, tenemos nuevamente leemos Éxodo 25, 1 al 2, ofrenda voluntaria ya. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarán mi ofrenda. Era algo que también necesitaban hacer de nosotros. Dios necesita, o no necesita, con el fin de salvarnos, nosotros somos los necesitados de Él. Él crea esa dependencia en nosotros, esa mentalización, ese hombre, yo necesito de Dios. O sea, eso nadie lo sabe. Dime. Las mujeres estaban metidas dentro del varón. Acuérdate que si eran esposas es una sola carne, Dios no las cuenta separados. Es imposible. Bueno, el esposo tiene que dar y la esposa nada. Exacto, iban en la casa porque cuando dice yo y mi casa serviremos al Señor, pues Josué lo dice, ahí está la unión familiar, que es imposible que una familia se dé sin un varón y una mujer, ¿verdad? Y cuando la mujer no está casada, está metida exacto en la cabeza del hogar, que es el padre. No es que las invisibilicen, como dicen por ahí, no. Es que Dios tiene en el lugar llamado familia una jerarquía de representación, y no estamos hablando de que es más importante este y este otro. Dios asignó puestos ahí que yo no me puedo poner a parir un niño. Como dicen, o sea, los progresistas quieren inventar eso, pero eso son mujeres que se disfrazan de hombres y paren al bebé. Ya fue una mujer modificada exteriormente, pero es mujer XY, así de sencillo. Entonces, y la parte de tener un hijo y de cuidarlo es importantísima, es valiosísima. Hay una parte en las escrituras que también nos hablan de que ese cuidado tan especial Dios lo tiene con nosotros. Entonces, esa parte de Dios, Él la plasmó en la mujer para tener hijos, ¿verdad? El cuidado que solo una madre puede tener por un hijo. O sea, un papá ama a los hijos. ¿Sí? Las viudas están en la cabeza de... ¿Cómo? Sí, o sea, si están en un módulo familiar que los hijos tienen que asumir a una viuda mientras tanto, si no están en el templo, ¿se acuerdan que a ella la sostenía el templo? Entonces ellos tenían una cabeza que alguien que les encargaba de darle, y si se casaban ya salían de esa cobertura. De esa cobertura, o sea, siempre van a estar bajo una protección, exacto, representación bíblicamente hablando. Otro punto de esa parashá es los materiales preciosos que se pidieron. A veces tergiversan eso, a veces no. Pero bueno, aquí dice, vamos a leer un pedacito de Éxodo 25, 3 al 7. No lo vamos a leer todo, sino hasta donde dice los materiales que se recogieron para esta específica obra. Te dice, estos son los presentes que tomarán de ellos. O sea, Dios les instruye, no es lo que quieran, es si tienen oro, oro, si plata, bronce, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Este es el templo que Dios diseñó. Eso no es un templo, que no estoy diciendo que no sea válido. O sea, las iglesias a veces pueden hacer recolectas para construir un lugar para reunirse. No está mal. Pero este es un templo donde se hacían sacrificios. Es diferente de la iglesia tal o la congregación tal. Eso no es aquí, para que nos ubiquemos mejor. Después viene el otro punto, es la construcción del arca. Ese es uno de los implementos más importantes dentro del templo. Y dice en Éxodo 25 del 10 al 22 o antes, vamos a leer desde el 10, dice, harán un arca de madera de acacia, y después vienen las especificaciones, que no es como usted quiera, porque hay veces que en el catolicismo se toma eso de excusa, no, pero es que yo quise hacer unos ángeles acá. Aquí estamos hablando medidas específicas, instrucciones específicas dadas por Dios, y también hace falta una parte que es que los que iban a hacer eso tenían que tener el Espíritu Santo de Dios, y lo decía ahí la Escritura. Y eso no se podía simular en el tiempo de antes, porque es que yo puedo decir, no, sí, yo tengo el Espíritu de Dios y voy a hacer tal cosa porque Dios me dijo nada. El diseño Dios se lo dio a Moisés, Moisés se lo comunica al pueblo.
se dice que se va a recibir ciertos tipos de ofrenda y después de que se recojan hay unas medidas específicas para hacer, hay control de calidad, por así decirlo. Y las personas que contratan, dice, Dios les dará el espíritu que no se pueda negar, que sea evidente, y ellos vendrán y harán la labor que se les pida. Entonces todo eso va controlado por el Espíritu de Dios y está escrito en la Biblia para que no lo vayan a inventar. No, pero es que yo quiero hacer una cruz al revés porque así se murió fulanito y él es discípulo de no sé quién. Eso no importa aquí. Dios no mandó a hacer ninguna cruz. La cruz la hicieron los romanos como método de tortura para los delincuentes. Eso a veces los protestantes dicen, si a Jesús lo hubieran matado con un cuchillo, entonces te guindabas un cuchillo, o si una silla eléctrica. O sea, es burdo a veces, pero es cierto. O sea, es un instrumento de tortura que Dios permitió que fuera sacrificado el Mesías, porque eso estaba profetizado, sí, es verdad. Pero no deja de ser un instrumento. La Escritura lo llama árbol de maldición, dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en la Torá, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, el apóstol Pablo, que está trayendo a colación la crucifixión de Jesús, está interpretando la cruz como un árbol de maldición conforme a lo que estaba escrito en la Torá. Y lo que está diciendo es, sí, Jesucristo fue maldito por nuestros pecados. Entonces sí está diciendo, ¿la cruz es un árbol de maldición? Sí. ¿Jesucristo murió maldito? Sí. ¿Fue por culpa de él? No. Fue porque él absorbió nuestros pecados para darnos perdón. Entonces la maldición cayó sobre él para que sobre nosotros cayera la justicia. Eso es verídico también. Entonces, no deberíamos. Tampoco. Porque eso nunca lo hizo Jesucristo, no lo hicieron sus apóstoles, eso se lo inventaron más adelante. Lamentablemente sí. Porque estamos hablando de que Jesucristo no fue el único que murió en una cruz. ¿Cuántos murieron en cruces? Al menos la Biblia te dice que al lado de Jesús había un bandido y otro bandido y ellos también fueron crucificados y uno se arrepintió y el otro no. El elemento de tortura de esos tres personajes no tiene nada que ver con sus decisiones y sus acciones. La obra que Jesucristo iba a hacer no tenía nada que ver con la cruz. Si lo hubieran matado quemándolo, vamos a decirlo así. No fue así, la Biblia no lo dice así, pero un ejemplo, si la Biblia hubiera dicho incinerado en una hoguera, qué sé yo, su muerte hubiera sido redentora de todas maneras, porque él dijo, es necesario que se cumpla de mí todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Necesitan ustedes, los seres humanos, que yo entregue mi vida como ofrenda para que ustedes sean redimidos. Todo eso está en los sacrificios. La gente a veces no piensa, porque es que antes se salvaban porque un chivo y lo llevaban allá y lo mataban. No, eso era la comida que se comían. O sea, los animales tenían que sacrificarlos y se los comían, pero Dios estaba instruyendo al pueblo a decir, un animal no tiene culpa de tus pecados, porque un animal no razona. Ustedes son los que pecan. Y entonces quiero que sepan que su pecado debería traerles la muerte que le cae a ese inocente cuando ustedes dicen, yo hice esto. Entonces, o sea, no pasa, no es que el pecado, o sea, Dios sabe. Si Él mira tu corazón y dice, cuando tú estás arrepentido y confiesas de verdad, Él dice, listo. Entonces lo que quiero que tú entiendas, es como si Dios estuviera diciendo eso, es que tu pecado cayó sobre ese animal inocente que no tiene culpa de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y el pecado necesita ser exterminado porque si no se va a expandir, es como un cáncer. Mátalo. Y uno mismo era el que tenía que coger y entonces también tenías que sentir contrición y lástima y dolor, porque está diciendo yo soy el que debería estar en ese lugar. Alguien más ocupó mi puesto. Y ahora la inocencia de ese animal que no tenía me fue transferida a mí simbólicamente. Y al hacer eso, tú deberías repeler y repudiar ese pecado y decir, yo no quiero volver a hacerlo. Pero volvía y pasaba. Volvía a pecar otra vez, Dios mío. Y tal. Entonces era una cosa que Dios quería crear. Dependencia hacia Él, que era el que te dio el sistema de perdón, pero también una conciencia de que un animal tampoco me puede limpiar perpetuamente. Y yo necesito estar limpio perpetuamente si quiero vivir perpetuamente contigo, Dios, que eres el Dios eterno.
¿qué he de hacer? Y entonces él dice, no te preocupes, yo tengo un cordero que es mejor que todos los corderos que tú puedas traer. Te lo voy a regalar a ti para que tú me lo des a mí, porque ese es el único cordero que puede satisfacer mi necesidad de justicia y tu necesidad de perdón perpetuo. Y ese cordero nunca lo vas a encontrar en la tierra, yo te lo tengo que hacer. ¿Y quién era? Jesucristo. Así dijo Juan el Bautista, este es el cordero de Dios. Los otros eran corderos humanos, o sea, que Dios también creó, ojo, que yo no creé ningún animal, usted tampoco. Entonces Dios dice, este sí es. Y cuando lo ven, lo probaron en todo, nunca pecó, enseñó mejor que todo, con amor, pero con verdad. Cuando tenía que ser duro, confrontaba a las personas con su pecado, pero para que se arrepintieran, para que dijeran, ojo, estás en pecado y tú debes morir en esa cruz, no yo. Recapacita, arrepiéntete y reconoce que solo Dios te puede dar esto. Y uno decía, tienes razón, yo soy débil, soy pecador, solo tú eres santo. Sálvame, te lo ruego. Necesito, porque ya yo sé qué pasa con el pecado. A mí me deben degollar, a mí me deben colgar en la cruz. Entonces Dios dice, te regalo un regalo para que me lo dejes a mí de ofrenda. Y ese es el Hijo de Dios. Pero vamos a seguir. El arca del pacto, Dios la manda a hacer y esa la traduce más bonito en el inglés, le dicen the mercy seat, que es el asiento de la misericordia, imagínense. Ese es el trono en el cual Dios se sienta a perdonar. Y esa es la intención del templo que Él creó. No es un, como dicen algunos desviados, ¿no? Que ese Dios es un sanguinario. No, siempre estaba la necesidad de nosotros de alimentarnos. Ya vino una enseñanza para que pudiéramos identificar la maldad del pecado y la inocencia del justo y la transfusión de la maldad y del pecado y el revestimiento de justicia. Mejor dicho, ahí hay una cantidad de enseñanzas. Y entonces Dios se sentaba a ofrecer el perdón, eso es lo que hacía. Ese es el trono de Dios favorito. El judaísmo tiene una historia como para ilustrar esto, que Dios tenía dos asientos, el asiento del juicio y el asiento de la misericordia, donde se sienten en el del juicio. El mismo Job, que ustedes lo habrán leído, que mejor dicho, era bendecido, era tranquilito y todo, y lo agarró el diablo, déjame tentarlo, yo hago que maldiga, no va a maldecir, no lo mates nada más y tal, y le quitó todo, no maldijo, se portó mejor dicho, y con todo y eso, cuando Dios lo vino vino a dialogar con él, él dijo, no, Dios mío, o sea, si tú te pones a juzgarme, si te sientas en el asiento de la justicia, yo sé que van a salir pecados y tú también lo sabes. O sea, no me hagas esas preguntas, ten misericordia de mí. Y Dios entonces dice, listo, tal, lo que quería de ti, aún en estado de bondad y de que te portas bien, es que seas consciente de tu insuficiencia. Después de que tú sepas que dependes de mí, yo te voy a seguir dando el perdón, pero no vaya a ser, que a veces pasa y debemos cuidarnos de eso. ¿Cómo es que dicen que antes de viene la caída? Algo así. El altivejo, no recuerdo la palabra, ahora se me escapa, pero antes de, ¿cómo dice? Bueno, sí, el que se enaltece será humillado y todo aquel que se ponga de esa forma no va a buscar el perdón en realidad, porque es que cree que no, yo me merezco, yo no soy tan malo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y eso que hace un yo, y Dios por allá, por fuera del corazón, y a la hora de recibir perdón no lo vas a buscar. Eso está en el Evangelio. Los fariseos se creían non plus ultra y eran pecadores igual que los demás, y Jesús les decía era para que no se quedaran en el pecado. Es que no es maldad decirle a alguien arrepiéntete. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores iguales. Entonces yo lo que te estoy diciendo, yo soy malo, yo me arrepentí, Dios me perdonó, quiero lo mismo para ti. Eso no es malo. Pero ellos decían, ay, ahora, y Jesús les dijo el refrán ese, yo sé que ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. O sea, para no reconocer que tenían pecado, preferían decirle, usted que dice ser médico y que me puede sanar, usted tiene más pecado que yo, imagínense, se lo decían al Mesías. Y él les dice, y porque dicen eso, entonces no van a venir a mí.
porque creen que están sanos, pero yo sé la verdad. Son sepulcros blanqueados, por fuera se presentan bien, pero su mismo ego, su mismo yo, no los deja reconocer que dentro tienen lleno de mortandad, de huesos, de todo eso que contamina. Y no solo les va a afectar a ustedes, cualquiera que toque un sepulcro blanqueado, bíblicamente hablando, dice que se contaminaba ritualmente. Entonces es también para que no contamine a otros, que era lo que yo les decía que era como un cáncer. Nos seguimos con punto, dice que después del arca del pacto se mandaba a hacer la mesa de la presencia o de la proposición, ¿se acuerda? Donde se ponían los panes de la proposición. Y esa, dice, harán un arca de madera de acacia, su longitud, viene todos las instrucciones. Acuérdense que los panes de la proposición se llaman lehem hapanim, que literalmente dice los panes que están enfrente del rostro de Dios. Ahí estaba todo también simbólicamente diciendo, ¿cuántos panes eran? 12. ¿Cuántas tribus son? 12. Ahí quien está metido, todo el mundo está metido en las 12 tribus, aunque no sepan, aunque no lo quieran reconocer. Las escrituras nos dicen, y está el libro de Jacob de Santiago, está escribiendo, en ese tiempo, ¿cuántas tribus estaban a la vista humana? Solamente Judá, y Judá contenía un pedacito de Benjamín y un pedacito de Leví. O sea, dos tribus y media tenía Judá de las 12. Y Jacob, que sale de Santiago en las Biblias, dice, yo les escribo a las 12 tribus que están esparcidas en la diáspora. Está diciendo, yo sé, por revelación del Espíritu Santo, que todo el mundo está en alguna de las 12 tribus hoy día. Y entonces esto está escrito para ustedes. Sepan que hay esperanza, que Dios los va a traer de regreso, lo decía el apóstol Pablo. ¿O no? ¿Qué decía? Yo sé, Rey Agripa, que tú crees y tal, que nuestras 12 tribus han de estar enfrente de nuestro Dios cantando alabanzas y sirviéndole de día y de noche. Entonces ellos están contando con eso, estaban contando con esa reunión y al día de hoy no se ha dado, pero se va a dar porque es promesa de Dios. Entonces eso de la mesa de la proposición o la mesa de que está enfrente del rostro de Dios, que está simbolizando que Dios está siempre vigilando por su pueblo. He aquí que no se duerme ni descansa el que guarda a Israel, a su pueblo. Después viene el candelabro de 7 brazos que estaba enfrente de la mesa de la proposición con los 12 panes. ¿A quién representa el candelabro? A Yeshua. Y Yeshua, ¿quién es? El rostro de Dios, la cara de Dios, el cuerpo de Dios. Traducción, Jesús es Dios. Ya. Entonces, Jesús está velando por su pueblo siempre. Y entonces tenía unas especificaciones, dice en Éxodo 25:31 en adelante, después harás un candelabro de oro puro. ¿Qué dice? Labrado a martillo, no de fundición. Entonces, ¿qué significa eso? La pureza del Mesías de no pecado, pero también que su vida iba a ser molida, como dice Isaías 53. Lo rasgaron todos. Acuérdese, antes de crucificarlo le pegaron 40 latigazos con un flagelo. No es un látigo normal, sino un látigo que tiene como unas ramificaciones, varias pencas de cuero, y en esas pencas tiene incrustaciones de clavos, de piedras, de garfios, que pegan, se agarran a la piel y la jala y se lleva a piel. O sea, eso lo rasgaba. La escritura dice que parecía carne molida, para que sepan. Isaías 53, léanselo porque es bien impactante. Y dice que asombrará a las naciones, que de tal manera fue desfigurada su apariencia que no parecía la de un ser humano, dice así literalmente. Y le pegaron un puño también, y la corona de espinas que le pusieron para burlarse le pegaban con unas varillas y se le enterraba. O sea, le hicieron un poco de cosas. Profetiza, quien te pegó, lo vendaban y le daban cachetadas y golpes, le arrancaban la barba. Y después de eso le hicieron cargar el madero que era pesado y lo llevaron y lo clavaron a la cruz para que le doliera. Y después de eso lo guindaron allá para que se asfixiara y entonces se lastimara los pies mientras se levantaba a coger aire. Y eso iba a seguir, o sea, eso no era para que se murieran enseguida. Por eso es que les digo que era un árbol de maldición, porque era una tortura. Sino que ellos pidieron, hoy es la fiesta, rómpele las piernas a estos. Y ya eso era como una petición de misericordia ahí para que no sufra más, porque ya no hay más de ahí, ya está muriéndose, pero está en dolor. Y le quebraron las piernas a los 2 ladrones
y al Mesías no hubo necesidad porque él ya entregó su aliento y su vida de su propia voluntad. Él, según las escrituras, podía poner su vida y volverla a quitar. O sea, ese poder no lo tiene nadie, usted no tiene... Dice, ¿acaso podrá decir si se suicida que no debe hacerlo? Pero después recoger su vida otra vez del Seol y levantarse otra vez con su propio poder, solo Dios. Así es, entonces, estábamos hablando del candelabro de 7 brazos, los 7 espíritus de Dios, acuérdense, está en Isaías 11 también, el espíritu del Señor está sobre mí, y dice los 7 espíritus, cada uno, 6 y el principal, que es un mismo espíritu porque eso era, se llenaba y entonces salían los fueguitos de las 7 brazos de ese candelabro. La menorá se llama en hebreo. Después viene la estructura del tabernáculo. El tabernáculo lo harás de cortinas, de pieles, y todo era armable y desarmable, acuérdense. O sea, eran partes como si fuera un Lego, por así decirlo. Tanto. Eran varias piezas que se unificaban. Y esa es la idea de templo que Dios tiene de nosotros. Ustedes son piedras vivas. El apóstol Pedro, que unidas con el Santo Espíritu de Dios conforman el templo de Dios, que es hoy día el que le estoy diciendo. Si Dios está viviendo en su corazón y en su mente con su Santo Espíritu, compatible con la palabra, porque hay gente que dice, sí, yo tengo el Espíritu Santo y tal, voy a una sesión de adivinación para no sé qué. Es mentira. Una fuente no puede dar 2 tipos de agua, ni dulce, ni salada, ni amarga. O da una o da la otra, es imposible que dé las 2 al tiempo. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, un árbol malo no puede dar buen fruto. Usted puede ver que yo le pongo una etiqueta a ese árbol y le digo árbol de piña y tal, no existe, pero entonces y da mango. Pero es que ahí dice piña, hermano, sí, pero da mango, o sea, es un árbol de mango, o sea, no, o sea, tiene que ver la evidencia, lo que te muestra es lo que es, aunque diga lo que diga, eso es. Total. Exacto, entonces, la estructura del tabernáculo tenía esa idea de mostrar la unidad que debe haber entre el pueblo de Dios para que se comporte como el templo de Dios que es hoy día. Después viene el altar del incienso. Dice, harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia. Esto simbolizaba el olor fragante que recibía Dios de las ofrendas y simbolizaba también como, o sea, para que el pueblo viera, hombre, Dios lo trataba como niño. Usted le explica a un niño así, nunca se le va a olvidar, mira, cuando tú haces esto, se vuelve a restablecer la unión con Dios y Dios escucha tu petición y es como si tu petición subiera al cielo. Obviamente que no, Dios sabe lo que vas a decir, lo que piensas antes de que lo digas, pero es una manera de enseñar a niños. Por eso es que el Mesías dice que todo el que quiera entrar en el reino de los cielos debe hacerse como un niño. Si se ponen así bollones y que yo lo sé todo y que no, nunca va a entender uno nada. Va a quedar envanecido en su propio razonamiento y después de eso, ¿de qué le va a servir? Porque ni para gloriarse delante de Dios, porque lo mínimo que debíamos nosotros es estudiar su palabra para conocerlo. Entonces, después viene el patio del tabernáculo, harás también el atrio del tabernáculo, al lado sur, tendrá cortinas, todo esto. Luego viene la ropa de los sacerdotes. En Éxodo 28, del 1 al 4, dice, y harás llegar a ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aquí, paréntesis, ¿Dios iba a hacer sacerdocio solo con ellos o con todo el pueblo? Iban a ser todos al principio. ¿Por qué entonces aquí dijo de todos los hijos de Israel nada más a estos y solamente la familia de este? Porque dice Michelle y Gemma, correcto. La intención de Dios fue manifiesta. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estaba hablando a todo Israel. Pero después hubo este cambio, porque acuérdense que en el becerro de oro, la única familia que dijo no a la idolatría de ese momento tan temprana, imagínense, estaban viendo a Dios todavía, la nube, todo eso, como es los caballos que se ahogaron, vieron las 10 plagas y salen estos, ay, Moisés se está demorando, vamos a hacernos dioses que nos saquen de Egipto y decimos que este es Jehová o Yahvé y entonces hacemos fiesta para el Señor. Pero es que es para Dios, hermano, y entonces aquí es donde viene la pregunta.
El becerro salía en la Biblia y se decía que se debía hacer, o sea, ¿Dios lo autorizó o no lo autorizó? Y el pueblo lo hizo porque le dio la gana y porque pensó que era buena idea. ¿Qué resultado tuvo? No solamente que dejaron un poco de gente por fuera del sacerdocio, se murieron 3,000 en ese, o sea, hubo una plaga. Y entonces solo se acabó hasta que llegó Moisés y Aarón, agarraron el becerro, lo molieron, lo disolvieron en agua, se le hizo el proceso que está descrito en la Biblia para cuando había una persona que sospechaba que su esposa le había sido infiel. No sé si se acuerdan. Que si hay sospecha de que alguien piense que su mujer le ha sido infiel, entonces agarren y tomen una parte del ¿cómo es que se llama? De lo que se sacrificaba y las cenizas las van a revolver con agua y entonces se lo dan de tomar a la mujer y si se le infla el vientre, entonces, o sea, había una cuestión ahí que Dios dio como señalización para que Dios le mostrara al hombre si fue culpable o no fue culpable ya, para que se quedara tranquila la persona. Pero entonces Dios interpretó esa intención del pueblo que algunos pensarían, hombre, tal, vamos a hacer algo para el pueblo al nombre de Dios, pero es que el gran problema era que no estaba en la Biblia. Y entonces causó muerte en vez de vida. Entonces allí es cuando uno tiene que decir, ojo, lo que se va a hacer para Dios es serio y delicado. Yo no puedo salir aquí con mis grandes ideas sabiendo que hay bastante palabra de Dios advirtiendo, no hagas conforme a tu propio razonamiento, apóyate en el Señor. Hay mucha palabra de Dios que da guía, pero es que me da pereza. El desconocimiento de la ley no exime de pecado y se murieron 3,000. Y bueno, y la única tribu de las 12 en ese momento que dijo no fue Leví. Exacto, pero de todas maneras ellos no participaron de eso y entonces Dios les concedió el sacerdocio, les permitió participar de algo que estaba destinado para todos, pero por causa de la rebeldía entonces quedó para unos pocos. Entonces, ¿qué nos da enseñanza de eso? ¿Qué nos da a entender eso? La bendición viene por la obediencia a la palabra de Dios. Mire, o sea, eso es un privilegio. Imagínense que se acuerdan la rebelión de Coré. O sea, personas llegaron a rebelarse contra Dios porque deseaban y anhelaban el sacerdocio que ya habían repudiado por su mala obra anterior, sus antepasados. Claro, tenían otra parte del servicio especial que más nadie tenía. Y con todo y eso decían, yo quiero ser sacerdote. Eso Dios se lo está dando a ustedes hoy día. En el libro de Pedro está, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios rehabilitó lo que se había dañado con el cordero falso de oro y lo destruyó y ahora dice, este es el real, el Mesías, Yeshua, el cordero de Dios, te habilita a ser sacerdote de Dios, a ser siervo santo de Dios y ver la obra de Dios en otras personas a través de ti. Obviamente viendo primero la tuya, cómo Dios actúa en tu vida. Entonces eso es importante y entonces lo de la consagración del sacerdocio es la corona de todo esto que estamos viendo en Éxodo 29 del 1 al 9. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos. Esa es una palabra importante. Para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. Toma un becerro de la vaca. O sea, enseguida, ¿con qué se consagraba? Sacrificio. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, incluso los sacerdotes escogidos. Como decía Gemma, hasta ellos quieren, o sea, Dios le dice, hombre, son imperfectos, pero yo les doy la perfección a través de este vínculo que vamos a crear. Dependan de mí. Yo los voy a limpiar y va a llegar un momento en el que ya no van a pecar más. Confíen en mí. Mientras tanto, no se queden en el pecado. Batallen contra él. Y si se caen, levántense. No se dejen derrotar. En el nuevo pacto está la queja. Oye, no has combatido contra el pecado hasta la sangre y ya te cansaste. La Escritura nos enseña ejemplos de personas que fueron martirizadas, torturadas. Usted sabe que, o sea, yo le digo una cosa. Sadrach, Mesach y Abednego no sabían que no se iban a quemar en el horno de fuego. Y ellos dicen, o sea, veían una candela, o sea, imagínense, eso eran como no sé cuántos metros. Y dice que le echaron más candela y más carbón que nunca, que hasta los que iban a cargar a las personas
al tirarlos se quemaban los que cargaban a los que iban a morir. Y ellos dicen, si me quemo, me quemo. O sea, yo no voy a hacer idolatría. Dios me puede salvar, pero si no me salva no me importa. O sea, yo voy con él y quedo escrito en el libro de la vida y después me resucita. Allá los tiraron, se murieron los que los cargaron y ellos paseaban allá en el calor, o sea, como 100 veces más que ahora, como estaba Barranquilla. Y estaba un ángel con ellos y no se quemaron. Pero el estrés, me van a matar hoy. O sea, ustedes no se imaginan eso. Y Daniel, el foso de los leones, allí mismo, si no dejas de adorar a tu Dios y adoras a los míos, no es nada, o sea, sigue adorando al tuyo, pero comparte acá un cerdito delante de, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el Dios de ellos ahora, ni me importa. Tírame a los leones, tú verás, si me mata lo mismo, me mató y si no. Y llegó Dios y le cerró la boca a los leones y él glorificó a Dios. Pero, o sea, usted sabe que es que lo echen a una cuestión de leones que los tenían con hambre y que no les habían dado comida. ¿Ah? Claro. Y el nuevo pacto en hebreo nos dice, muchas personas no admitieron milagros y los mataron, los serrucharon o no los partieron por la mitad. O sea, hay bastante margen. Entonces el apóstol Pablo por eso es que dijo, hey, ustedes no han vivido ni una pizca, nada más porque les dicen aleluya y porque se burlan de ustedes, ya tiraron la toalla. Y entonces, ¿qué pasa con el testimonio de estas personas que fueron muertas por causa del evangelio? ¿No les da pena? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ay, aleluya, y que no sé qué, hombre, sí, yo creo. Ay, entonces que te salga un ateo bravo o un musulmán. No, yo sí creo en Jesús y tal. Y si quieres te explico y si no, búrlate. Ya. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Eso lo dice ¿quién? Jesucristo. El Mesías Yeshua lo dice entonces y ahora se van a poner las cosas más duras. Malas noticias para ustedes y para mí. Sí, entonces van a empezar a perseguir a los creyentes, sí. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a dejar de ser creyente para que no te maten? Bueno, pero ya sabes, garantiza 10, 20 añitos ahí de supuesta paz, pero cuando venga el trono de juzgar, que se siente el Mesías y diga, ajá, yo hice esto y hice lo otro, te muestran la película ahí, negaste a Jesucristo para que pasara bueno unos poquitos años para la izquierda. Y entonces llegan los otros, a mí me reventaron por allá, yo glorifiqué mientras me mataban y tal. Venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Si usted no cree eso, obvio, no actúe como creyente porque, o sea, pero yo sí le digo, es verdad. Entonces, si es verdad, escuche las palabras eternas de Dios que retumben en su corazón y que lo despierten. Y entonces, si está débil, pida fortaleza. Dios se glorifica en la debilidad nuestra. Yo no le estoy diciendo que a mí no me da miedo. Ahora puede que nos dé miedo. Ay, es que me van a matar a mí y a mis hijas. Hombre, sí. En el momento que llegue el Espíritu Santo de Dios, usted no sabe si Dios haga un milagro, destruya a toda esa gente, o si lo mataron, que lo fortalezca, que le quite el dolor momentáneamente. Y la Biblia dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Te hace así, tan despertó y ya está en la gloria de Dios. O sea, no significó que se fue para el cielo enseguida, sino que, hombre, cuando te mueres dejas de sentir, nada piensas, nada sientes, nada oyes, se acabó todo. Y cuando Jesucristo, Yeshua, te resucite, diga, levántese. O sea, tú no tienes conciencia del tiempo, es como parpadear. Y ya, y ves a toda tu familia que creyó. Y entonces ese poquito de tiempo que, o sea, yo siempre les hago la proporción, hombre, una persona que nació en el Evangelio, listo, 50 años sirviéndole a Cristo, 70, y de esos 70, ¿cuánto lo cogió en tribulación? Ponle tus 5 años, digamos, uno no sabe, en realidad, hombre, 5 años por una eternidad. Pero, no, y tal, entonces, y eso, y estoy hablando de una persona que nació en el Evangelio, ahora uno que lo conoció viejo, que apenas escuché hoy, y digamos que todavía no están persiguiendo a los cristianos acá, gracias a Dios. Pero vaya usted al Islam, a esos sitios por allá, y así les van tirando machetes y todo. Sí, se meten a la iglesia, descuartizan gente. En África matan. Y esas personas no se arrugan.
Y vaya usted vea en China también, los meten en la cárcel y no salen. En Rusia también, o sea, cuando antes que correteaban a la gente, la Gestapo, tiene una hoja de la Biblia para la cárcel y no salía en 20 años. 20 años. Y uno acá, chévere, aire acondicionado, pasea, todo. Y ya me toqué ir a la iglesia y tengo que leer la Biblia, claro. Así es que uno está débil. Entonces, esa era la introducción. Ahora sí vamos a empezar. No, broma, broma. Vamos a leer unos cuantos versículos más y ya vamos a terminar. Ahora sí, para concluir, porque o sea, ya tenemos en mente lo que Dios quiere. Plan a largo plazo, pero el plan inmediato, dónde estamos, qué debemos hacer, etcétera. Entonces veamos esto. Vamos a buscar primero ahí mismo Éxodo 25, 21 al 22. Para cerrar una idea. Sí, 25 del 21 al 22. Si quieres leerlo, hermano, ahí me ayudas. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Miren esto que lo voy a hacer énfasis en el 22. Dice, allí me manifestaré a ti y hablaré contigo. En el asiento de la misericordia que les decía, bonito eso. Y al final dice, para que les declares todo lo que yo te mande a los hijos de Israel. O sea, que está diciendo Dios, es importante que me escuchen y que obedezcan para su bien. Dios no necesita perdonarnos, Él quiere perdonarnos. Dios no necesita que nosotros nos arrepintamos, Él quiere que nos arrepintamos. ¿A quién le hace bien eso? A nosotros. Dios en sí mismo está completo, eso lo tienen que entender ustedes. Él es santo, santo, santo. Toda la gloria la llena, o sea, llena todo, el mundo, el universo, etcétera. Entonces, vea Romanos 3:23. Para que vea quién es el propiciador, el propiciatorio, todo eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos son unos poquitos, todos son toda la humanidad menos 3 personas, todos son todos. Entonces allí meta María, meta José, a Juan Pablo II, a el pastor no sé quiéncito, al rabino tal. La Biblia dice todos, todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que nadie se iba para el cielo. Todos estábamos condenados para el infierno. Después dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en una sola persona, y ahí está su nombre. ¿Cómo es? Yeshua HaMashiach o Yehoshua HaMashiach. Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, como le quiera decir. Es el que se montó en la cruz en lugar de usted y yo. Después dice el 25, a quien Dios puso como qué? Propiciación por medio, amén, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para mostrarla. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es paciente con nuestros pecados porque Él reconoce nuestra debilidad. Dice el 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está algo claro, dependencia en la comunión con Él. Él es el que justifica, Él es el justo. Yo no soy así, yo necesito de Él para que me justifique. ¿Ya? Y esa justificación dice que es, ¿por qué? Por la fe en quién solamente, en Yeshua, en Jesús. No está María, no está el Papa Juan Pablo no sé qué, no está el rabino tal, no está el pastor tal, no está el monaguillo no sé quiéncito. Solamente Jesucristo. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús no es todos. Él es el dueño de todo. Él es el creador. Él mismo se lo dijo a una persona cuando dice, pero es que no hay hombre que nunca peque. Es cierto.
Solo bueno es Dios. Ya. Todos los demás están out. Entonces, Él es el único que justifica por medio de la fe en Él. Si no, no se puede. Si usted tiene la fe en Él y otra cosa, está también mal, porque eso es afrenta al camino de salvación que Él mismo planteó. Busquen Efesios 5:2. Para que vea que Él mismo es la terumá, la ofrenda consolidada de todas las ofrendas. O sea, Rey de reyes, Señor de señores, profeta de profetas, obispo de obispos. O sea, todos los títulos los tiene Él. Y también el de las ofrendas. Hay un poco de ofrendas, ¿se acuerdan que son 5 tipos? Y además las que son de torta, de harina, de no sé qué. Aquí dice Efesios 5:2, y anden en amor, así como también el Mesías les amó y se dio, se ofreció a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ahora usted lee eso y suena bonito. ¿Sabe qué significa fragante aroma? ¿Cuál es? Holocausto, sacrificio, muerte. O sea, Él entregó su vida por nosotros. Dice Génesis 8:20. Aquí Noé hace un sacrificio. Luego edificó Noé un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. O sea, que después de degollar al animal lo ponía en el carbón a que se prendiera. Al percibir a Adonai olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí dice, Dios hizo el juicio del diluvio, ¿se acuerda? Pero después Noé hace este sacrificio en agradecimiento y dice la Biblia que Dios olió un olor grato. Puede que huela rico, ¿no? Huela asado, está bien. Pero ahí lo que significa es que Dios se complació del acto de arrepentimiento de Noé y de reconocimiento. Entonces Él dice, en virtud de esa fe que has depositado en este cordero que todavía no ha llegado, que se llama Yeshua, que después vas a saber o que de pronto se lo mostró también porque Dios decía en la escritura que se lo mostraba a los profetas. Entonces esta persona verdaderamente se arrepentía y reconfirmaba el vínculo con su creador. Ahora lean Levítico 23:18. Aquí hay otro 23:18. Dice así, junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ahí está otra vez el mismo concepto de que ese aroma agradable al Señor es un sacrificio ofrecido voluntariamente. Y entonces este es el resultado del perdón y comunión con Dios. Ya para concluir, busquen 2 Corintios 2:14. ¿Ya lo tenemos? Anda. Dice así, 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Yeshua el Mesías y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire qué bonito, porque está transfiriéndonos ese olor a nosotros para que nosotros lo llevemos a otras personas. Dice el 15, porque para Dios somos grato olor en el Mesías, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para eso ciertamente olor de muerte para muerte, para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos del Mesías. Ese es el olor, es como si lleváramos el sacrificio de Él en nuestro corazón y Él sigue produciendo ese olor que atrae a otras personas y a uno lo repele. El evangelio es así, tiene una misma moneda de 2 caras, hay unos que se arrepienten y hay otros que repudian, pero de todas maneras en ti está ese testimonio para que tú lo compartas después de que Él te haya afectado y transformado a ti. Entonces vamos a darle gracias al Señor.
Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos has dado la mayor ofrenda para entregarte a ti, Señor, el sacrificio perfecto e irrepetible que es el Mesías Yeshua, por medio del cual confesamos nuestros pecados y sabemos que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para pedir perdón y alcanzar el oportuno socorro, Señor. Te agradecemos porque tú nos bendices, nos perdonas, nos libras y también nos fortaleces, Señor, para el día de la prueba. Te pedimos que nos hagas, Señor, afirmar en tu palabra, que no nos dejes apartar ni a derecha ni a izquierda, y que esta tu enseñanza, Señor, sea arraigada en nuestra mente y corazón, Padre eterno, para que dé los frutos de arrepentimiento y de gracia, y que ese olor grato que tú has implantado en nosotros atraiga a muchas personas a tus pies, Señor, y a glorificar junto con nosotros tu nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. ¿Qué es esto?